Muchas gracias, Juan Luis. Felicidades a Guillermo, a Daniel y a Juan por unas presentaciones excelentes. Dejarme empezar por el caso de Perú. Es verdad que estoy familiarizado con los tres países, pero Juan sabe muy bien que llevamos ya más de una década, si no más, cerca de 2 décadas, intercambiando opiniones sobre el proceso de descentralización en Perú. Y como que no tengo mucho que añadir con respecto a lo que dijo Juan, el proceso de Perú es un proceso bien pensado, comedido, con muchas medidas cautelares, algunas de las cuales, por ejemplo, la creación de la capacitación administrativa antes del traspaso de funciones, fueron desechadas por la administración de Fujimori. Pero es un proceso inacabado. Es un proceso quizás abortado a nivel regional en el referéndum de 2005. Y Juan me parece que se excusa un poco demasiado con ese referéndum. Porque sí que es verdad que se abortó el sistema regional del país, pero no así el sistema municipal. Y la falta el desbalance vertical a nivel municipal también es muy importante, y eso no se puede achacar al rechazo en el referéndum. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que, y de eso puede aprender Chile, es que los gobiernos regionales en Perú no son realmente gobiernos regionales. Son gobiernos desconcentrados, en su gran mayoría. Ha habido un poco más de avance, es decir, de toma de decisiones a nivel regional, pero todos estos recursos ordinarios que se veían en ese pie chart, todo rojo, estos realmente son partidas presupuestarias que se manejan a través de las delegaciones de los ministerios en los departamentos. O sea que realmente no hay descentralización a nivel regional. Y no hay tampoco ingresos. O sea que hay muy poca. Ha habido avances en términos de toma de decisiones, un poco más descentralizados que desconcentrados. Pero es un sistema regional débil. No es así el caso a nivel municipal. A nivel municipal es un sistema fuerte, un sistema bien afincado, pero es un sistema que padece de pecados, por decirlo así, originales en su diseño. Y hay dos temas muy importantes. Bueno, ya hay 3 realmente. La falta de esfuerzo fiscal, sobre todo en el uso del predial, que está relacionada con la gran dependencia de las transferencias y el papel fundamental que juega el Fondo Común. Pero el Fondo Común, como una transferencia de igualación, no es realmente igualatorio. Porque el Fondo Común, como dice Juan bien, la fórmula está basada en necesidades de gasto. Pues mira, las necesidades de gasto de Miraflores y San Isidro, que son los municipios más ricos del país, son tan grandes o más grandes que las necesidades de gasto de los municipios más pobres en las regiones más remotas del país. ¿Qué sucede? Que el Fondo Común no toma en cuenta la capacidad fiscal de los gobiernos locales. ¿Qué quiere decir eso? Eso lleva a la presión fiscal. Pero también quiere decir que la otra falta gorda, del otro problema gordo, son las regalías. Y como bien dice Juan, las regalías están muy concentradas, son una fuente de desigualdad permanente que lleva a inversiones realmente muchas veces muy fragmentadas y muy ineficientes, y que sería muy difícil de cambiar. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Colombia. En Colombia se ha cambiado. En Colombia tenía un sistema de regalías concentrado y se ha pasado de un fondo general con asignaciones muy geográficamente localizadas a 4 fondos
a nivel nacional de reparto. ¿Cuál sería un punto intermedio de avance en el Fondo Común? Sería la inclusión de la capacidad fiscal en la fórmula, no solo del predial, sino también de las regalías. Pero para eso también habría que cambiar la legislación sobre las regalías para no reservarla solo a gastos de inversión. En fin, es un sistema, Perú ha avanzado muchísimo, yo creo que es un gran éxito a nivel local, a nivel regional. Actualmente es mediocre. Yo creo que es hora de que el país se replantee ese referéndum del 2005. En el caso de Colombia, yo aprecio muchísimo la presentación de Daniel. Gran presentación también y sobre todo poniendo énfasis en esa diversidad, en esa complejidad. Porque cuando vemos a Colombia, la vemos desde fuera, la vemos como un país que ha funcionado bastante bien, a pesar de la guerrilla, a pesar de todo, de los narcos, a pesar de todo. Es un país que ha sido ejemplo en muchísimas cosas y en temas de descentralización. Cómo se ha manejado el catastro en una forma simétrica, cómo se ha manejado la deuda subnacional, con el sistema de semáforos, etc. Muchísimos ejemplos. Yo lo que encaro a Daniel y a la misión es a tener mucho cuidado con el concepto de asimetría. El concepto de asimetría es un concepto, es un remedio extremo. Es un veneno que tienes que tomar en medidas muy cortas. Yo creo que lo que estamos hablando, Daniel, es de mayor especificación, una agrupación más relevante de la realidad subnacional, la complejidad subnacional a nivel regional y local. La simetría sería el tratamiento dispar, distinto de iguales, por razones X, por muchas razones. Y eso lleva a fricciones, lleva a desajustes, lleva a fragmentación, lleva a falta de gobernanza. Por lo tanto, sí, mejor clasificación, el tener una clasificación, por ejemplo, de áreas metropolitanas, el tener una gobernanza de áreas metropolitanas, el tener una gobernanza propia de territorios indígenas, como dices, el gran reto es enmarcarlos dentro de la estructura convencional de la descentralización. Yo lo que he faltado en esta presentación excelente de Daniel es también poner hincapié en ciertos aspectos de la descentralización en Colombia que necesitan, que requieren mucha atención. Y eso lo decías también, y es este desbalance o desbalance vertical. La falta de, aunque hay más variedad de impuestos a nivel local, sobre todo el impuesto sobre las actividades económicas, comercial e industrial, que es un impuesto complejo. Hay que potenciar mucho más el impuesto predial y a nivel departamental, naturalmente, hay que... ¿Qué tengo acá adentro? Guárdalo. Por favor, les rogamos a todos que apaguen sus micrófonos, por favor, mientras estén hablando los panelistas. Muchas gracias. Una de las cosas, Daniel, a las que hay que prestar muchísima atención, y yo no sé, voy a ser el primero, voy a ser el último, es que el gran problema de Colombia es que, como se ha descentralizado el gobierno central en estas 3 décadas o más, se ha percatado que la falta de capacidad de administración a nivel local, incluso a nivel departamental, se ha sustituido con una intervención indirecta más y más y más potente, que ha sido etiquetar las transferencias.
Entonces lo que tú tienes es un sistema descentralizado que realmente, como decía Richard Berg y otra gente hace muchos años, y lo hace un sistema delegado, es un sistema de delegación, no es un sistema de descentralización. Y hay que ir a esas fuentes. Entonces, ¿qué es el que el gobierno central le pague más respeto, tenga más respeto a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales para su capacidad de administración? Y la otra área, cuando estamos hablando de todas estas áreas con necesidades básicas insatisfechas, es que Colombia no ha hecho los deberes, como tampoco lo ha hecho Perú, sobre la evaluación. Si tuviésemos un sistema de evaluación, sistema de participación de ingresos general, etc., si eso se hubiese convertido, si se convirtiese en parte, por lo menos al 50%, en un sistema de evaluación potente, en donde se reconozca no solo las necesidades de gasto, sino también la capacidad fiscal, esto sería una forma también de manejar muchos de los problemas que vemos de desfase de necesidades básicas insatisfechas que no son admisibles, ¿no? Entonces, Jorge, 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Y para acabar, que estamos en una fase excitante, estupenda, Guillermo, en Chile. Y como dijo Juan Luis, pues estupendo. Estamos preparados. Pero yo creo que podría, solo en un minuto que me queda, énfasis en tres cosas. Una es ser muy claros en las necesidades de gasto, no preocuparos, ya te lo conté, no preocuparos mucho de lo que es lo correcto, pero ser claros y transparentes. Segundo, y esto me parece que va a ser el problema grave, y aprender lecciones de Perú y de Colombia y de otros países, es la capacidad fiscal. Tiene que haber una capacidad fiscal desarrollada, una asignación de ingresos desarrollada, fuerte, sobre todo a nivel regional. No puedes tener regiones débiles con todo con transferencias. Y por último, las desigualdades patentes que también existen, regionales que existen en Perú, van a requerir precisamente tomar lecciones de Perú y Colombia. Un sistema de transferencia de igualación muy fuerte y bien diseñado. Muchas gracias.